Una de las mentiras más grandes que se han dicho y que todos muchas veces creemos es que la Biblia es aburrida. Todos tenemos eso en la cabeza, que la Biblia es aburrida, no, la Biblia es difícil de entender, no, leer la Biblia qué aburrimiento, pero les puedo decir que eso es lo más falso de todo el mundo. La Biblia es tan emocionante, la Biblia es como una película. Tú comienzas a leer la Biblia, es súper entretenida, te cautiva, hay cosas que te dejan con la boca abierta porque es como estar leyendo una película de acción, de drama, de romance, de terror, porque hay cosas increíbles que te dejan asustado. La Biblia es espectacular, la Biblia, y le doy gracias a Dios por la Biblia. Entonces tú comienzas a leer la Biblia y te aconsejo que comiences a leer la Biblia porque, como te digo, o sea, es emocionante. Leemos desde Génesis la historia de cómo llegaron los israelitas a Egipto, cómo fue José, que sus hermanos lo vendieron, resultó por allá en Egipto, y ustedes ven todo lo que fue pasando, cómo él después trae a su familia a Egipto, ahí se establecen, y bueno, les aconsejo que lean todo ese lo que es Génesis, y bueno, llegando a Éxodo, ya después que Dios libró al pueblo de Israel de la mano de los egipcios, están en el desierto. Y aquí llega una de esas leyes, como las que les estaba compartiendo, y es, como todo lo que sube tiene que bajar, Dios estableció unas leyes, y es, todo pecado, toda consecuencia del pecado es como una ley de la gravedad, lo que sube tiene que bajar, todo pecado resulta en muerte. El resultado, la consecuencia, la única manera de pagar un pecado es a través de la muerte. Sangre tiene que correr para hacer justicia por ese pecado. Es una ley espiritual. Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que Dios, ¿por qué castiga? ¿Por qué no, es que no es que necesariamente sea un castigo, es la consecuencia. Es una ley espiritual. Como todo lo que sube tiene que bajar, todo pecado tiene que correr sangre, porque así lo estableció Dios, porque Él es un Dios santo, y su santidad, cuando hay cualquier tipo de pecado que se ha hecho, la consecuencia es la muerte. Y entonces, estando los israelitas en el desierto, seguían obviamente pecando, tenían ídolos, eran idólatras, tenían un montón de problemas, como nosotros hoy en día, peleas judiciales, tanto que Dios estableció que Moisés era el juez y él tenía que escuchar todas estas peleas domésticas que pasaban en el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel seguía pecando, y ahí fue que Dios estableció una manera para que sus pecados, que deberían resultar en la muerte de ellos, sus pecados y la sangre que tenía que correr por consecuencia de los pecados del pueblo de Israel podría ser tomada y cubierta por la sangre de los animales. Habían un montón de sacrificios que en el libro de Éxodo y Levítico Dios comenzó a detalladamente explicarles al pueblo. Cuando tú cometas este error, este pecado, tienes que llevar un buey de los mejores, sin ningún tipo de defecto, tienes que, y es detalle por detalle, paso por paso, diciéndoles qué tenían que hacer para dar ese sacrificio, y que esa sangre que ellos derramaban a los costados del altar, y bueno, es una ceremonia tremendamente detallada para cubrir sus pecados con esa sangre, para que esa sangre tomara el lugar de la sangre que tendría que correr en realidad, que es la de el que cometió el pecado. Y Dios en su misericordia dijo, bueno, esta gente, si les digo que la consecuencia del pecado es muerte, ya todos estuvieran muertos. ¿Cuántos estuviéramos muertos? Si la consecuencia de nuestros pecados fuera morir, yo sería el primero en caer aquí muerto, porque todos seguimos cometiendo pecados. Y le doy gracias a Dios que aún el día de hoy no nos toca matar un montón de cabritos, bueyes, de todo tipo de ovejas. Si tú lees el libro de Éxodo, te detalla los diferentes sacrificios
de bueyes, de ovejas, de cabros, hasta de aves, para el que no tenía mucha capacidad financiera, porque en esos tiempos la capacidad financiera era si tenías ganado, si tenías trigo, esa era la moneda de esa época, era tu ganado y todo eso. Entonces los que no tenían tanto dinero, era con unas aves que podían dar su sacrificio para cubrir sus pecados. Y le doy gracias a Dios que no nos toca hoy en día hacer eso, gracias a que Jesús tomó el lugar una vez y por todas. Jesús tomó el lugar de esos sacrificios, como fue Él sacrificado, degollado en una cruz para cubrir nuestros pecados de una vez y por todas. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Jesús por cubrir nuestros pecados por siempre? Que ya no nos toca matar un montón de vacas, porque yo ya habría matado quién sabe cuántas vacas para cubrir mis pecados. Y todos aquí estaríamos ahí sacrificando a diario, semanalmente, matando las pobres vacas para cubrir, porque somos personas imperfectas. Pero bueno, ese es el contexto, ¿no? Están en el desierto, Dios les da las direcciones, las instrucciones específicas para que rindan sus sacrificios, y les da, es que es impresionante cómo hasta el último detalle les da de cómo levantar el tabernáculo donde ellos deben dar su sacrificio, cómo deben darlos, hasta qué hora, a qué día de la semana y a qué hora del día tienen que darlo. Impresionante. Pero bueno, cuando Dios les da la instrucción de levantar el tabernáculo, el lugar donde su presencia, el arca del pacto va a estar, y Él comienza a poner una estructura a cómo nosotros entregamos, y de ahí es donde viene el hecho de por qué venimos a la iglesia. Venimos a rendir un sacrificio a nuestro Dios, no como antes de que matamos un montón de animalitos, sino que con mi sacrificio de mi tiempo, con mi sacrificio de mi canto, de mi servicio, de que voy a venir, voy a levantar, voy a hacer cosas, para servir a Dios, no para servir a nadie más. Y ese es un reflejo de lo que antes hacían en el tabernáculo. Antes sacrificaban vacas, ahora sacrificamos de nuestro tiempo, de nuestro amor, de nuestro servicio para Dios. Entonces, pero cuando Dios estableció el tabernáculo, una de las cosas que a mí me impresionó cuando yo estaba leyendo todo este pasaje era cómo, bueno, nosotros tenemos conocido que Moisés es el gran protagonista de Génesis, Éxodo y el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés desde Éxodo en adelante, saca a el pueblo de Egipto, Dios lo usa, y ahí en ese Pentateuco hasta el libro de Deuteronomio están dando vueltas por el desierto porque siguen cometiendo errores, siguen desobedeciendo, y eso les causa que en vez de llegar a la tierra prometida, lo pudieran haber llegado en un par de semanas, pero les toma 40 años por sus errores que siguen cometiendo. Pero lo que a mí más me impacta es que tenemos en nuestra mente siempre que Moisés es el gran protagonista, y sí lo es, pero es impresionante como su hermano Aarón estuvo ahí al lado de él, al pie del cañón todo el rato. Su hermano Aarón lo acompañó a hablar con Faraón, su hermano Aarón estuvo siempre en la dirección, aun cuando ya fueron librados y estaban en el desierto. Su hermano Aarón siempre fue alguien importante que entregó de su vida para ser una estructura de apoyo para su hermano Moisés. Y es impresionante cómo, y aquí llegamos a los textos bíblicos que quiero compartirles, es Éxodo 29, 4 y 5, cómo Dios escoge a Aarón y a sus hijos para ser el sacerdote del pueblo, el sacerdote, el que está en el tabernáculo y el que está ahí intercediendo por el pueblo, representando al pueblo delante de Dios y sacrificando estos animales en lugar de estas personas. Dice: llevarás a Aarón y a sus hijos. Escogió Dios a Aarón y al resto de sus descendientes,
los llevarás a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. O sea, los escogió, los apartó, los lavó, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, que es un específico, como una prenda sin mangas que se ponían, muy especial, que también Dios les da en detalle cómo coserla, qué componentes tenía que tener esa prenda, porque era algo especial, solo para el sacerdote. El efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Entonces tenía no solo esa posición, sino estaba vestido para la ocasión. Así como muchos hoy aquí están vestidos elegantemente, así mismo Aarón fue vestido porque él fue escogido como el sacerdote. ¿Listo?